Amigas y amigos, el presidente Barack Obama incurrió en una desmesura, por decirlo menos, cuando declaró textualmente lo siguiente, comillas, que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. Cierro comillas. ¿Qué inspira este desafortunado pronunciamiento, convertido luego en decreto ley para esa nación? Tan rotunda afirmación obedece a muchas razones que uno puede dar por sentado o que deduce de esas declaraciones. Pero seguramente, y dejando de lado la histórica vocación de dominio del imperio, de avasallamiento de otras naciones, seguramente que la posición asumida por el huésped de la Casa Blanca obedece a la evidente fragilidad de su mandato. El fracaso de Obama en el mundo de su política exterior, la difícil situación electoral que confronta, que encara internamente, y la agresiva actitud de la ultraderecha norteamericana que lo mantiene contra la pared, son elementos determinantes en tan infeliz decisión. También el hecho de que los esfuerzos que hace su gobierno para desestabilizar a Venezuela a través de los organismos de seguridad e inteligencia y el deterioro evidente de la oposición interna venezolana constituye un incentivo para extremar la ofensiva contra el país. Todo cuanto han hecho los últimos gobiernos norteamericanos, óigase bien, en particular el de Obama, para acabar con el proceso bolivariano, lejos de socavarlo, ha tenido como resultado su fortalecimiento y el incremento de la solidaridad internacional con Venezuela. Detrás de la descarada agresión de Obama contra Venezuela se oculta una gran debilidad interna, como lo corrobora el reciente episodio de la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que Obama trató de impedir porque su objetivo era sabotear las conversaciones con Irán. Y tuvo, sin embargo, que aceptar la humillación de que éste hablara en el Congreso de los Estados Unidos. Obama es un presidente devaluado y por consiguiente peligroso, ya que en tal circunstancia alguien en un cargo tan importante es capaz de cualquier cosa para demostrar poder. Por ejemplo, la actitud que acaba de adoptar contra nuestro país. Por cierto, extravagante, porque probablemente muy pocos en el mundo le creen a Obama que Venezuela puede ser una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Porque está bien claro para todos que Venezuela nunca ha sido amenaza para nadie. Nunca ha sido país agresor. Mal le queda a la primera potencia del mundo presentarse como agredida, como víctima, como objeto de amenaza por un país pequeño, de apenas 30 millones de habitantes, pacífico y democrático. Si la reacción de Obama busca la recuperación de su prestigio, revaluarse como mandatario y demostrarle a los halcones de su país que es capaz de recurrir a la agresión bélica que siempre culminó en fracaso para los Estados Unidos, escogió un blanco equivocado. Venezuela es un hueso duro de roer. Su pueblo es valiente y temerario. No lo arredra nada. No puede competir de quién a quién con la primera potencia militar del mundo. Está claro. Pero cuenta con otros recursos más eficaces. Además, la historia demuestra que a los imperios prevalidos de su poder económico y militar les está permitido todo, menos hacer el ridículo. Más allá de que la amenaza de Obama trascienda las palabras y se materialice, por ahora luce como un desplante. Y de paso, como la confirmación del alevoso plan del gobierno norteamericano contra Venezuela, que sistemáticamente fue negado
y que en las circunstancias actuales, después de lo dicho por Obama, un vocero del Departamento de Estado, Jan Psaki, declaró con cinismo lo siguiente, comillas, el gobierno norteamericano no promueve la inestabilidad en Venezuela. ¡Qué riñones! Una pausa y al regreso converso con Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Venezuela y los venezolanos estamos viviendo un momento excepcional. No es poca cosa que el imperio norteamericano catalogue a nuestro país como una amenaza para los Estados Unidos. El tema es de una importancia extraordinaria y obliga a tratarlo con la mayor seriedad y responsabilidad. Para hacerlo en este día, en esta oportunidad, mi invitado es el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, José Vicente. Siempre un honor poder acompañarte. Mira, ¿en qué consiste esa amenaza? Esa amenaza del imperio. Sí, en los términos en que el decreto, la orden ejecutiva, como dicen en Estados Unidos, del presidente Obama lo coloca, es difícil de comprender cómo Venezuela, que por el contrario, nosotros somos territorio de paz, según el artículo 13 de nuestra Constitución, y además... Tú te refieres a esto, ¿no? Yo, Barack Obama, correcto, emperador del mundo, perdón, presidente de los Estados Unidos, Sí, sí, este folleto que además hizo la Cancillería, y vamos a distribuirlo, pero efectivamente, José Vicente, uno no entiende cómo un país como Venezuela, nuestro proyecto es nuestro desarrollo nacional, propio, autónomo, soberano, y respeto mutuo con todos los países y naciones del mundo. No entendemos cómo una potencia como los Estados Unidos puede catalogarnos a nosotros como una amenaza a su seguridad nacional, ¿no? Es realmente extraño. Lo que sí, yo diría que hay que pensar en lo que significa Venezuela para el mundo, en lo que significa Venezuela y la revolución bolivariana y la patria y el pensamiento de Bolívar vigente en este momento para el resto del sistema capitalista. Nosotros estamos construyendo una alternativa. Nosotros creemos que hay una vía distinta al capitalismo, que es el socialismo, un socialismo democrático, con participación de los sectores privados, un socialismo que nos incluya, que nos garantice la educación, la salud, la vivienda, la cultura, un socialismo en el cual podamos nosotros practicar esa igualdad establecida y practicada, valga la redundancia, de la cual nos hablaba el libertador Simón Bolívar, y seamos libres plenamente. No entendemos cómo eso puede significar una amenaza para un gobierno en particular o para un país. Lo que sí definitivamente es que estamos mostrándonos como referencia, y además ya en América Latina hay otras revoluciones que se han sumado, y somos una referencia para los pueblos del mundo, y eso no significa una amenaza a ningún poder en particular. Pero eso da pie a lo sumo para un debate ideológico, doctrinario, la batalla de las ideas. Que los líderes norteamericanos discutan y debatan esa situación, ¿no? La batalla de las ideas. Exacto. No tiene por qué trascender. No lo entendemos, y hay que decirlo, José Vicente. El presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos por garantizar, mediante la diplomacia bolivariana de paz, que es nuestra herencia bolivariana y chavista, por garantizar las mejores relaciones con todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Ha nombrado emisarios, nombró o quiso nombrar un embajador que no recibió el beneplácito, lo nombró luego encargado de negocios, ha estado allá haciendo contactos, nombró a Diosdado Cabello en algún momento emisario. Hemos hecho por vías oficiales y no oficiales todos los contactos posibles para regularizar, para normalizar una relación respetuosa con las diferencias que tengamos con los Estados Unidos. Pero fíjate, lo que uno puede calificar como cinismo
es la declaración posterior de voceros del Departamento de Estado, en el sentido de que eso no amenaza la estabilidad del sistema democrático en Venezuela. Esa amenaza. Sí, es muy arrogante este planteamiento y este decreto, la ley anterior en la cual se fundamentan para aplicarle sanciones a los venezolanos, supuesta protección de los derechos humanos en Venezuela es muy arrogante y además es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional público, porque además apelan a la extraterritorialidad, como si las leyes allá puedan tener efecto fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Eso no es así y de hecho debemos aprovechar, y el presidente Maduro así lo ha instruido, aprovechar esta oportunidad para desarrollar, así como en 1902 el jurista argentino José María Drago desarrolló una doctrina mediante la cual se desarrolló toda aquella idea de que no pueden bloquear países para cobrar deudas. Bueno, nosotros hoy en día... Lo que él llamaba el cobro compulsivo de la deuda. El cobro compulsivo, que significó un bloqueo en Venezuela. Hoy en día nosotros debemos desarrollar una doctrina, bueno, para rechazar este tipo de leyes extraterritoriales y defendernos con los escudos, nuestros países, con sus escudos de las soberanías nacionales. Con las diferencias del contexto de principios del siglo pasado, donde participó Castro en forma protagónica, en relación con esta situación, ¿qué parecido puede haber? Es un ataque imperialista. Además hay que recordarlo, porque no se fundamenta esto en que sea Chávez o sea Maduro. Es José Vicente, porque aquí debajo de este suelo, de esta tierra preciosa, están los recursos naturales más importantes. El petróleo, el gas, los minerales, el agua. Y el capitalismo, para persistir, para seguir existiendo en ese sistema devorador, amerita de estos recursos. Entonces nosotros hoy como pueblo debemos significar una barrera, debemos arroparnos todos con la bandera nacional y bueno, y ser un muro de dignidad y un muro político y un muro cultural contra cualquier agresión para apoderarse de nuestros recursos naturales. Eso es así, esté el gobierno que esté. Y como entonces, en 1902, el presidente Maduro hoy, como el comandante Chávez desde el 2004 y siempre, bueno, declara el carácter antiimperialista de esta patria, como lo fue Bolívar, un antiimperialista que derrotó al imperio más grande de aquel momento, y nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer, primero para preservar la paz, pero si no fuera posible, para proteger a nuestro pueblo y proteger nuestra independencia. Para la audiencia es muy importante informar sobre los aspectos más inquietantes de esa posición del gobierno norteamericano, ¿no? Es muy importante hacer los señalamientos concretos, porque a lo mejor mucha gente piensa que este es un discurso de tipo político, ¿no? Que la amenaza es insignificante, es banal, ¿no? Vale la pena que tú hagas una relación de esto, ¿no? Sí, lo más destacado, pues, lo más inquietante, lo más preocupante desde el punto de vista de la seguridad de Venezuela, ¿no? Es que esas leyes, la primera, la ley, y luego el decreto, constituyen una amenaza a nuestra estabilidad, a nuestra soberanía, a nuestro derecho a desarrollarnos libremente. No es una amenaza para los Estados Unidos, es al contrario. Y preocupa, José Vicente, que algunos banalicen y que salga una persona, por ejemplo, a burlarse de los compañeros que fueron sancionados. Dígame la fiscal, por ejemplo, Harrington. No olvidemos el caso de Danilo Anderson. A Danilo el terrorismo, bueno, tú eras vicepresidente en aquel momento, bueno, se lo llevó por delante, de manera impune. ¿Por qué? Porque él estaba señalando a los corruptos, estaba señalando a los golpistas, estaban señalando a los conspiradores. Entonces ahora es el gobierno de los Estados Unidos que señala a la fiscal y señala a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lo que hicieron durante el año 2014 fue proteger al pueblo. Y además utilizando nuestra Fuerza Armada, nuestra Policía Nacional Bolivariana en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, José Vicente. El año pasado hubo miles de acciones de calle, de lo que llamaron guarimbas, que son acciones terroristas. Bueno, y las consecuencias, gracias a la buena acción de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, fueron mínimas. Nosotros no queremos imaginarnos que ante una acción como la del año pasado hubiese salido el ejército de 1989, que arremetió contra el pueblo
y que asesinó a 3.000 personas o más en 48 horas. Más bien, la mayoría de las personas que murieron durante la guarimba, las 43 personas murieron en el contexto y en el entorno de las barricadas, y son responsables quienes pusieron las barricadas por esas muertes. Aunque ahora digan yo no fui, ahora buscan expertos de lenguaje para que digan que ellos no dijeron lo que dijeron de manera cobarde, porque no son como Hugo Chávez, que cuando se rebeló en 1992 inmediatamente reconoció la responsabilidad ante el país, sino que ellos dicen, no, yo no fui, yo firmé un papel en blanco cuando el golpe de Estado del 2002, yo estaba pasando por ahí y me nombraron presidente, yo no sabía que el decreto era así, el yo no fuismo terrible de una oposición que no es digna. Sin embargo, y tengo que decirlo, ante la amenaza que constituye esta legislación estadounidense, hemos recibido mensajes de apoyo de miembros de la oposición política venezolana y de personas que no están con la revolución bolivariana y no son políticos, en solidaridad con el presidente Maduro, con la República, con el Estado bolivariano, para enfrentar cualquier amenaza externa. Eso tenemos que reconocerlo también. Eso que tú dices es muy importante, porque hay, por un lado, la tendencia a banalizar este tipo de hechos, ¿no? Restar la importancia. Uno, porque realmente no conocen el problema, la dimensión del problema, ¿no? No lo han calado en su profundidad. Otro, porque como tú señalabas, es un argumento fácil de evitar una definición. Ellos utilizan mucho eso que pudiéramos llamar la prueba plena, que es que cuando se habla de un atentado contra el jefe del Estado, la única manera de comprobarlo es que esté muerto, que lo maten, ¿no? Así es. Y en el caso bueno, la única manera es que invadan o bombardeen los gringos, ¿no? Bueno, eso es desde el punto de vista ético una cosa inaceptable, ¿no? Porque si en alguna oportunidad está el dilema planteado, hoy en día, entre patria y antipatria, ¿no? Entre la gente que sale, el venezolano que sale a defender su país y el venezolano que no le da importancia por una u otra razón al hecho, ¿no? Ahora, en esta situación, Jorge, es muy importante desglosar un poco la amenaza, porque hay datos allí en ese decreto ley de los Estados Unidos que son increíbles, pues, increíbles, ¿no? Bueno, sorprendentes, ¿verdad? Sí, así es. ¿No? Sí, fíjate, primero, bueno, decir que es el presidente Barack Hussein Obama quien firma este decreto. Yo, Barack Obama, por allí comienza. Lo primero que hace es declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria hacia la seguridad de los Estados Unidos. Habráse visto semejante barbaridad. Yo creo que se le pregunta a cualquier ciudadano en la calle si Venezuela es una amenaza para Estados Unidos y se ríe. Por supuesto. Bueno, el presidente Correa lo decía en su primera reacción con un tuit, parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Tenemos que tomarnos en serio, muy en serio, esta situación, porque este tipo de leyes la han aplicado en condiciones y en países donde luego hay consecuencias. En algunos casos ha habido invasiones, en otros casos ha habido intervenciones de otro tipo. No hay que caer tampoco en el alarmismo. Nosotros vamos a tomar todas las decisiones que haya que tomar y hacer todas las gestiones que haya que hacer con la comunidad internacional, con el ALBA, con UNASUR, con la CELAC, con el mundo entero para impedir una agresión imperialista. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que tomarnos esto en serio, José Vicente, porque aquí no solo es que en primera instancia hay una lista de personas que sancionan, que son estos 7 compañeros y la compañera, ¿no? Sino, ni existir ninguna prueba ni nada, sino porque le da la gana nada a la Casa Blanca decir que son corruptos y violadores de los derechos. Se han convertido en un tribunal extraterritorial también, ¿no? Son parte también y jueces, es una cosa que es increíble y que es inaceptable en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Pero luego ellos dicen que el secretario del Tesoro, es decir, el equivalente al ministro de Finanzas, pues, y el secretario de Estado, que es el equivalente al canciller, podrán decidir a quienes más se le aplican sanciones, a entidades entienden ellos aquí, lo definen, empresas, organizaciones o a personas. Y es decir, que todos los venezolanos estamos prácticamente subyusis. Los que ellos consideren. Entonces comienzan a decir, bueno, aquellas personas que hayan incurrido en corrupción, aquellas personas que limiten la libertad de expresión, que hayan violado derechos humanos. Fíjese eso,
que sea funcionario actual o anterior del gobierno de Venezuela. O sea, que haya asistido materialmente o patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material tecnológico de bienes y servicios. Sí. Todos estamos bajo sospecho. En este momento, 30 millones de venezolanos. 30 millones, José Vicente. ¿No? Esto no es contra los chavistas. Esto es contra los 30 millones de compatriotas. Exacto. Mira, ¿qué crees tú que motiva esa reacción de la Casa Blanca, del presidente Obama? Creo que en primer lugar hay una inmensa desinformación en los Estados Unidos. Medios de comunicación y el entorno del presidente Barack Obama seguramente le hace llegar a él con quién sabe qué cantidad de filtros de la ultraderecha, de los halcones, del lobby mayamero que está allí presente. Bueno, información sobre Venezuela, sobre lo que nosotros estamos desarrollando, sobre cómo nuestros asuntos internos, bueno, y las implicaciones que tienen en el país, cómo las interpretan ellos, cómo van a representar una amenaza a Venezuela. Eso es de verdad que pareciera un chiste. Pero al mismo tiempo sabemos que hay grandes intereses en los Estados Unidos por apropiarse de nuestros recursos naturales, José Vicente, por ponerle fin a la revolución bolivariana por una parte, pero más allá de ello, ponerle fin ¿para qué? Para que, bueno, ese petróleo que hoy se traduce en un módulo de barrio adentro, en un CDI, en una escuela bolivariana, en una canaimita, en un libro, en Mercal, en Pedeval, en las universidades, que se traducen las pensiones de 2.600.000 compatriotas, en las ayudas que damos, en la vialidad. Eso, petróleo, que es hoy por fin de los venezolanos, en los 90 preguntaban, en los 80, ¿dónde está el petróleo? Y uno no sabía qué contestar. Está en las cuentas de los banqueros, está en las cuentas de los corruptos, está en Miami. Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, ha dicho que hay 350.000 millones de dólares en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos que no han demostrado legitimidad de origen y que deberíamos pedir la repatriación. Ese era el petróleo de aquellos años. Ahora, ese petróleo que hoy es del pueblo, para su educación, para su salud, para su vivienda, para su futuro, bueno, ellos pretenderán llevárselo para alimentar sus maquinarias industriales, sus guerras, sus vehículos, el modelo capitalista. Y nosotros, bueno, en toda América Latina y sobre todo en Venezuela tenemos que, bueno, cerrar filas con el Estado, cerrar filas con la República, los republicanos. Eso pareciera que se ha ido perdiendo a lo largo de los años en la América Latina. Rescatar los valores republicanos. La república, la cosa pública, el compartir, todo es nuestro, todo lo que constituye nuestro territorio, nuestras instituciones, nuestra población, nuestra riqueza, son de todos los venezolanos. Es un criterio muy socialista, muy social, y tenemos que recuperar los valores republicanos en este momento histórico. Vamos a hacer una pausa, Jorge. Y al regreso quiero que hablemos de que en esta emergencia, ¿cuál es la respuesta del Estado y del gobierno venezolano? Correcto. Estás viendo José Vicente Hoy. Jorge, respuestas en esta emergencia por parte del Estado, del gobierno, de las instituciones, de la sociedad venezolana. Sí, el presidente Maduro no ha sido sencillo. El comandante Chávez ejerció un liderazgo, bueno, de gran extensión espiritual. El presidente Maduro le ha tocado esta responsabilidad histórica, ¿no?, con su equipo de gobierno, no de sustituir al comandante Chávez, sino de seguir adelante con su proyecto. Y poco a poco ha venido demostrando su nivel de político, bueno, de alta factura. Y creo que en esta oportunidad la respuesta del presidente como jefe de Estado y encargado de las relaciones internacionales, bueno, de verdad ha sido la de un estadista. Hay que reconocerlo así. Le ha hablado al país, ha llamado a la unidad nacional en torno a la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Y fíjense, quizás la intención era que el presidente Maduro se fuera de bruces y declarara en lo inmediato una figura constitucional, pero que es una figura extrema, un estado de excepción. O que se fuera corriendo, como puede ocurrir, bueno, con los jefes de Estado, ¿no? Con los revolucionarios eso ni siquiera nos pasa por la mente, ¿no? Pero por supuesto que algún otro de otra ideología hubiese salido en un helicóptero corriendo por allí, ¿no? Pero en el caso del presidente Maduro, él ha podido declarar un estado de conmoción
y bueno, y con las implicaciones que eso tiene. No lo hizo, sino que por el contrario, apela a la Constitución bajo otra figura, que es, bueno, la posibilidad de que la Asamblea Nacional le dé poderes habilitantes para legislar. Bueno, y ya hemos revisado el proyecto que se le presentó como sugerencia a la Asamblea Nacional y que está en discusión. Seguramente ya hoy ha sido aprobado gracias a la mayoría revolucionaria. ¿Y para qué es? Bueno, en primer lugar, para tomar medidas y legislar y generar acciones en consecuencia para la protección de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Estamos hablando del habilitante ya. Del habilitante, que es la respuesta concreta, ¿no? Desglósame algunos aspectos de él. En primer lugar, fundamental. Son medidas, normas que se traducirán en acciones para proteger nuestra soberanía nacional, nuestra integralidad territorial, para proteger al pueblo de una amenaza bélica externa o interna también, que tiene esa amenaza de Estados Unidos, puede tener expresión interna. Proteger a chavistas y antichavistas, independientes, de todo. A todo el pueblo, todos los 30 millones de venezolanos y quienes con nosotros conviven en este territorio también. En segundo lugar, defender nuestra economía. Nosotros hemos sufrido una guerra económica. El presidente Maduro lo viene denunciando desde antes incluso de asumir la presidencia, cuando el comandante Chávez estaba grave y lo venía diciendo, hay una guerra económica contra el pueblo de Venezuela y lo subestimaron. Y bueno, incluso con ataques golpistas en el medio, ¿no?, de uno de los componentes de la Fuerza Armada muy reducido, un grupito reducido, encapsulado y aislado. Pero allí participó la Embajada de Estados Unidos también. Y el presidente lo viene diciendo. Y ahora Barack Obama le ha dado la razón, le ha dicho, sí, Maduro, yo sí estoy detrás de esto. Yo, Barack Obama, sí estoy detrás de los golpes de Estado porque no quiero que sigas gobernando. Y eso es inaceptable. Entonces, en segundo lugar, defender... Es decir, esto confirma todas las denuncias que se hicieron. Absolutamente. Que ellos lo negaron totalmente. Confesión de parte relevante. Desde Washington hasta la oposición venezolana. Así es. Ahora tienen, ahí está pues, la prueba. La prueba no nos la dio ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado, ni un encargado de negocios. Nos la dio el presidente de los Estados Unidos. En segundo lugar, como te decía, la economía. Bueno, proteger la economía, tomar medidas extraordinarias para garantizar la alimentación de nuestro pueblo, para garantizar que la economía esté estable, que fluya. Eso es muy importante. En tercer lugar, José Vicente, garantizar que el pueblo pueda defender la organización popular. La organización popular es fundamental. En cuarto lugar, buscar las alianzas o profundizar las alianzas internacionales en nuestra América y más allá de nuestra América. Se está haciendo. Ya lo estamos haciendo. Bueno, va a haber reunión de cancilleres de la UNASUR y pronto se reúnen los presidentes del ALBA. Ojalá haya una reunión presidencial de la UNASUR, bueno, para proteger a Venezuela, como se protegió a Bolivia en su momento, como se protegió a Ecuador en su momento. Esos son los mecanismos que hemos ido conformando y que, inspirados en el comandante Chávez, nosotros hoy activamos. Y en último lugar, bueno, lo que tiene que ver con las responsabilidades civiles, administrativas, penales de quienes están conspirando. Eso tiene que quedar muy claro. El presidente Maduro, bueno, tiene que defender la institucionalidad democrática y constitucional de conspiraciones de todo tipo. Y bueno, y ahí tenemos que tener muy claras cuáles son las responsabilidades y aplicar la Constitución y las leyes de la manera más adecuada. Uno que practica una política humana de respeto a los derechos humanos no desearía que se produjeran detenciones masivas de gente que está prácticamente de acuerdo pues con la política de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, vale la pena invocar una situación que ni remotamente se parece a esta situación que tenemos hoy en día. Durante el gobierno del doctor Caldera, habilitaron la isla de Tacarigua, la isla del Burro, y metieron más o menos a 2.000 prisioneros políticos allí. Esa visión concentracionaria no está en el ánimo de quienes dirigen el país, pero indica que en un momento dado otros gobiernos se han apelado a esos recursos. Así es. Es la diferencia entre un Estado genuinamente democrático, como es el Estado venezolano, y lo que es un Estado que banaliza pues la significación de los derechos humanos. El Estado democrático y social de derecho y de justicia que está en nuestra Constitución. En Venezuela, durante la Revolución, bueno, hemos dejado atrás una triste y oscura historia de violación de los derechos humanos. Tú fuiste protagonista de las luchas contra aquella Cuarta República que de manera sistemática, constante y permanente violaba los derechos humanos de los venezolanos en general, incluso en la última década aplicándoles el neoliberalismo más feroz, pero además
de violaciones de derechos humanos selectivas, políticas, contra aquellos que pensaban distinto, que podían significar una alternativa en el país. Esto es importante que lo diga porque las dos causas que presumiblemente inspiran esa iniciativa de Obama es, por un lado, defensa de los derechos humanos, porque aquí se están conculcando, según ellos, y luego la corrupción. Sí, es la cosa más absurda. Los corruptos, esos 350.000 millones de dólares que están en el exterior salieron antes del 18 de febrero de 1983, en su mayoría, y luego a lo largo de esas últimas décadas del siglo XX, y están allá y son de los amos del valle, son de la rancia oligarquía y son de los factores económicos que han hecho vida en Venezuela, José Vicente. No son del pueblo, no son del funcionario chavista de un ministerio, sino que son de... y ellos mismos lo están reconociendo. Sí, y los corruptos lo primero que hacen es arreglar su visa y se van a Estados Unidos. ¿No? Nosotros no nos vamos en ningún escenario. ¿Cuántos banqueros prófugos hay en Estados Unidos? Que robaron aquí a los corruptos de aquí les dan refugio allá. Y pueden vivir a sus anchas y usar el dinero para conspirar contra Venezuela. Y hay terroristas que andan por las calles de Miami, terroristas confesos que mataron, que volaron aviones y están por allí de lo más tranquilo. Y en materia de derechos humanos también es importante que tú digas algo, porque se ha centrado la campaña en ese tema tan delicado y tan importante para todos nosotros, los que formamos parte de una u otra manera de este proceso bolivariano. Y es que Venezuela, para la información exterior, para los medios de comunicación, para el imperio mediático, es un país donde impera la tortura. ¿Se tortura en Venezuela? No, por Dios, que se va a estar torturando en Venezuela, eso se terminó con la revolución bolivariana. Por el contrario, aquí el trato a cualquier detenido es digno. Y bueno, y hemos tratado incluso, fíjense lo que ha hecho la ministra Iris Varela, en los centros penitenciarios de manera progresiva, paulatina. Ya más del 80% de esos centros penitenciarios tienen el nuevo régimen penitenciario. Es otra condición. Más bien queremos que puedan ellos producir, puedan salir adelante, puedan reincorporarse a la vida una vez que cumplan la condena respectiva. José Vicente, sí, pues, por el contrario, para nosotros los derechos humanos son sagrados y están en la Constitución, pero no porque estén allí nada más, sino porque nuestra Constitución es letra viva para cualquier revolucionario. Y por encima de todo nosotros haremos respetar los derechos humanos. Ahora mira, este proyecto de ley, que seguramente ya para este momento es ley de la República, con una vigencia de 6 meses, es objeto de impugnación, de cuestionamiento por parte de sectores de la oposición. Le atribuyen un carácter electoralista a la misma, que puede afectar los derechos de los venezolanos, las libertades públicas. ¿Cuál es tu respuesta? Creo que unos le hacen el juego a la amenaza externa contra Venezuela, lamentablemente. Se suman. Y otros simplemente están subestimando este momento. Hay que entenderlo, José Vicente. Donde esta ley ha entrado en vigencia, ha habido consecuencias posteriores. Claro, eran otros momentos y liderazgos que no tenían la fortaleza que tiene el liderazgo de la Revolución Bolivariana, los anillos que nos protegen y un pueblo tan consciente como el pueblo venezolano. Nosotros apelamos a la conciencia de ese pueblo, del chavista, el revolucionario y del que no lo es, del que jamás ha apoyado la Revolución Bolivariana. Se trata de nuestra soberanía, de nuestra patria, de la patria de Bolívar. Y como bolivarianos que somos todos, bueno, nos hemos llamado a defender al país en todas las formas y de todas las maneras. Primero evitándolo. La paz es nuestra principal victoria. Pero si no fuera posible, bueno, tendremos nosotros no vamos a ir corriendo, José Vicente. Por el contrario, nosotros, si algún día Dios no lo quiera, nos vemos inmersos en un conflicto externo que es improbable, pero que bueno, hay que considerarlo dentro de los escenarios. Bueno, nosotros estaremos allí dando la vida si es necesario por la patria y por el pueblo y por defender esta Constitución y por defender este proyecto tan hermoso que es Venezuela para todos los venezolanos. Yo creo que este plan de Obama pone a prueba el patriotismo. Muchos le atribuyen un carácter ridículo a la palabra, ¿no? Consideran que ha perdido su carga verdadera, ¿no? Pero yo pienso que en este momento toma un relieve extraordinario, ¿no?
porque hemos llegado ya a las chiquiticas, como se dice comúnmente, ¿no? Así es. O se está con la patria, con Venezuela, o se está con el imperio, o se le hace el juego al imperio. Esa clara definición a la cual nos obliga esta agresión tiene el apoyo, como tú dijiste, del pueblo, del Estado venezolano, del gobierno. Pero muchos se preguntarán por una sospecha histórica que hay sobre la Fuerza Armada, de que pudiera haber fracturas, ¿no? Acostumbrados a esa tradición de aquel ejército que traicionaba de golpe en situaciones críticas a los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es la posición exactamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Afortunadamente, en los últimos 15 años, y además por procesos que vivió la propia Fuerza Armada, como el año 2002, el año 2003, se ha consolidado de manera doctrinaria, con conciencia, una Fuerza Armada que vuelve a ser la de Bolívar. Por eso es Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todos sus aspectos. Tenemos allí hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por el respeto a la Constitución. Tenemos allí hombres y mujeres que lo que hacen es, desde el mismo año 2000, José Vicente, con el Plan Bolívar 2000, sumarse a la batalla popular por la independencia, allí en la calle con el pueblo, construyendo, obrando, diseñando, allí, y que hoy en día nos brinda tranquilidad. No son aquellas fuerzas armadas nacionales que en los años 80 o 90 uno lo vivía, uno veía un militar en una calle y uno cruzaba y se iba para la otra. Uno veía en ellos la represión del año 89. Uno se reivindicó con la Fuerza Armada cuando vio al comandante Hugo Chávez en 1992, bueno, tratando de abrir, y lo abrió, un horizonte de esperanzas para el pueblo. Pero esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana más bien es la garantía principal de la defensa de nuestra soberanía. Y ha cerrado filas como tiene que cerrarlo con la Constitución y con su comandante en jefe, que es el presidente Maduro. Se puede establecer una clara diferencia entre esta Fuerza Armada del pasado, pentagonista, ¿no? Cuyos cuadros se formaban en la Escuela de las Américas, que montaban la tortura en los campos antiguerrilleros, en los teatros de operaciones, de una Fuerza Armada, como tú decías, integrada al proceso de cambio y identificada totalmente con el pueblo en función de lo que dejó de ser una consigna y es una realidad, que es la unión pueblo-Fuerza Armada, ¿no? Así es. La diferencia es abismal. Aquellas Fuerzas Armadas, conscientes o no, y con sus excepciones siempre, constituyó en la práctica un ejército de ocupación en Venezuela para defender los intereses de una burguesía nacional atada a un proyecto internacional, un proyecto imperial. Esa fue aquella Fuerza Armada, y reprimía cuando tenía que reprimir por órdenes de esa burguesía, para mantener el statu quo económico, la explotación que había en el país en ese momento, la pobreza, la miseria. Para eso servían aquellas Fuerzas Armadas. La nuestra es una Fuerza Armada para la liberación, para garantizar nuestra soberanía, para generar procesos y dinámicas, incluso económicas, sociales y culturales, para rescatar nuestra independencia por completo, la independencia integral hacia donde marchamos. Eso lo logró el comandante Chávez con mucho esfuerzo, y hoy, que es domingo 15, ¿no? 2 años de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez se cumplen hoy. Bueno, y una de las principales obras o legados del comandante Hugo Chávez es precisamente esa Fuerza Armada patriota, con su pueblo, popular, esa Fuerza Armada que ante ninguna circunstancia se va a doblegar y va a abandonar a su pueblo y va a voltear los fusiles contra su pueblo, sino que por el contrario, tendrá los fusiles en alto para atacar al agresor externo si se produjera en algún momento una agresión, José Vicente. Para finalizar, Jorge, hay quienes dicen, no sé si de mala o de buena fe, el problema es Maduro. Hay que salir de Maduro y se arregla todo, ¿no? Eso es desde luego una cosa estúpida e inaceptable, ¿no? Especialmente porque Maduro se ha convertido, me lo decía una persona que me escribió en estos días, en un estadista, y está dirigiendo con habilidad,
con valor, con coraje, una situación tan delicada como esta, ¿no? Para esos que piensan de esa manera balurda, ¿no?, que consideran que el problema es Maduro, ¿qué está detrás de eso? ¿Y cuáles serían las consecuencias?